Pienso que la muestra es relevante porque abre preguntas, formula preguntas. No, yo no creo que esta es una exposición que da respuestas, más bien abre interrogantes. Como yo personalmente pienso que hay más de una respuesta cuando se habla de escuela. Si se empieza a pensar en el término escuela, entonces tendríamos que ubicar momentos, ¿no? Yo no vengo de una escuela de bellas artes, yo soy totalmente autodidacta. Mi formación fue confesional, estudiaba arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, del cuestionamiento, diríamos, académico, a la institución académica que abordaba la arquitectura no desde una perspectiva social, sino más bien, diríamos, también hegemónica o, a mi criterio de ese entonces por lo menos, diríamos que hasta superficial. Es que rompí con esa línea y más bien me cambié al campo de las artes porque vi una oferta de mayor libertad allí. Entonces, por esa razón es que en esta exposición no hay mucha pintura, digamos, enfocada en la pintura, sino respuestas, como les digo, a estas palabras clave que yo encuentro y que son determinantes para comprender la muestra. La una es el sentido, la segunda es patriarcado y la tercera es metafísica, ¿no? Es decir, el descubrir a partir de un trabajo autoetnocéntrico, personal, autobiográfico y terapéutico, también autoterapéutico, descubriendo los aspectos del patriarcado, me fueron llevando a resolver eso en el campo a través de la pintura. Entonces, ¿qué haría yo con eso? Ahí podemos avanzar, si queremos, al punto de partida, que es esta vitrina, que es con esta área que está aquí montada, donde está la obra de Paco Cuesta, un video que realiza Paco Cuesta sobre la temática de los trans, la problemática de género que está muy vigente ahora, ¿no? Y hay una pintura de Eduardo Solafranco también que para mi criterio, es magnífica y que retrata allí una dimensión edípica, digamos, ¿no? De una violenta, una agresiva, diríamos incluso sexualidad masculina, no binaria o trans, como se quiera llamar. Entonces, en el año 92, ¿no? Resolví, con el ánimo también de reflexionar, como decía, de manera autoetnográfica, resolver la ruptura de eso que siempre había tratado de hacer, la ruptura de la imagen monolítica del artista, que es alguien que descubre un estilo, un modo de hacer que luego va repitiendo y repitiendo, repitiendo. Entonces hice una muestra que se llamó Cabeza de Padre, que tenía tres componentes: un componente analítico, un componente expresivo, emocional y un componente metafísico. El componente analítico consistió en resolver unas imágenes de retratos de travestis hechas a partir de fotografiar, dialogar, entrevistar a travestis de las calles de Guayaquil, que están aquí fotografías de esos retablos, eran retablos grandes hechos sobre madera, ¿no? En que abordarían pues la manera en que se reflexiona sobre el patriarcado de esa opción analítica, en que el travesti que está en la calle prostituyéndose, que además es víctima de una violencia terrible, ¿no? Es una manera, un modo de comprender, ahí está la evidencia, ahí está el síntoma. Luego de eso, la exploración del componente psicoemocional está resuelto con pinturas que resolví de una manera totalmente, diríamos, espontánea, de tirar la tela en el piso, pintar con el cuerpo para después descubrir qué había hecho, ¿no? Y ahí fueron surgiendo cosas también muy interesantes. Y finalmente había un componente metafísico que tuvo la configuración de un cráneo, era un montaje con un cráneo, esa la primera versión en Quito, de un hombre de Valdivia, ¿no? Que estaba puesto allí con un montaje ritualístico. Y la segunda versión de lo mismo fue con unas pinturas geométricas que están allí, que son abstracción geométrica bajo vidrio, que son hechas a partir de lecturas del tarot, ¿no?
Entonces estos componentes que serían, diríamos, el modo de abordar no hegemónico con respecto a la imagen del artista mismo, ¿no? Como este individuo que descubre ese modo de hacer, un estilo pictórico, y sobre todo si nos ubicamos en los años 90, inicio de los 90, que en Guayaquil por lo menos eso era lo que dominaba, ¿no? Y yo no encuentro en este sentido afinidad con artistas que hayan planteado de esa manera, abordar de esa manera la pintura, ¿no? Entonces un poco eso tiene que ver por qué razón, además de la temática con la que puedo encontrar una sincronicidad, como el caso de lo que hace Paco o lo que hacía Zola Franco, en que ellos por su experiencia de vida lo pudieron hacer y lo han graficado o lo sigue haciendo, como el caso de Paco, encuentro una sincronicidad, pero no hay, diríamos, un hilo conductor, ¿no? En el caso de lo de Zola Franco es más una representación que, claro, a través de lo simbólico rebasa la literalidad. Y en el caso de lo Paco es más un documental, ¿no? Y en esto que está acá, en cambio, son exploraciones, como les digo nuevamente, autoetnográficas, que exploran componentes psicológicos, emocionales, y es eso lo que no encuentro en la línea de la producción pictórica en Guayaquil. Lo de los referentes es algo que es como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está bien y que sepamos la historia, porque sí, la historia es muy importante. Borrar la historia nos vuelve cada vez más agentes que podemos ser instrumentalizados por lo que sea. Pero a su vez también, cuando la historia se convierte en una camisa de fuerza, también es negativa, porque también nos aglutina como un imán, ¿no?, que atrae y que no deja hacer. Y en ese sentido, nuevamente, el problema está en que hay una fragilidad, una debilidad teórico-filosófica para poder abordar de manera crítica el campo artístico en general. Entonces, yo trabajé también con comunidades. Aquí hay un par de exvotos hechos por campesinos con quienes yo estuve vinculado, ¿no? Y que aquí está la historia un poco de cómo fue eso montado y exhibido finalmente en Guayaquil, ¿no? Y que son hechos por ellos, por los campesinos, como ustedes pueden ver, dibujan como niños, ¿no? Pero esas son las personas que todavía podemos decir algo contienen todavía en su modo de producción comunitario, ¿no? Y de qué manera el arte está vinculado o se desvincula totalmente de esto, ¿no? De mi experiencia viviendo en el campo es que surgen estas pinturas que se ven aquí, ¿no?, que son pinturas como muy, diríamos, representativas, paisajes, ¿no?, convencionales, y están hechas así porque estaban destinadas a ser parte de un museo de sitio de la comunidad en la que yo estuve involucrado. Se llamaba La Esperanza, por Pedro Carbo, 50 kilómetros adentro de la carretera, una comunidad que lamentablemente terminó desalojada, donde, viviendo con estos campesinos, pude constatar en carne propia todas las atrocidades y los abusos de poder de todo tipo, la corrupción en toda instancia, ¿no? Entonces, estas pinturas son hechas, digamos, de las vivencias allí con esos campesinos, y estaban destinadas a formar parte de un museo de sitio. Lamentablemente, la destrucción del proyecto por parte de agentes diríamos, industria del tráfico de tierras, de la corrupción, de todos los estamentos del poder, echó abajo ese proyecto, ¿no? Entonces yo me quedé simplemente con las pinturas como un recuerdo, y por eso están hechas con esos lenguajes. ¿Por qué? Porque están hechos en función de lo que los campesinos pueden entender y les interesaba en los relatos compartidos. No están hechos en función de alguien que se interese en el arte contemporáneo, porque la burbuja urbana no es capaz de aproximarse a la realidad de la vida del campesino. Lo puede usufructuar de alguna manera para sacar algún beneficio de prestigio simbólico para el autor, pero difícilmente logra tener incidencias permanentes y reales en las comunidades, ¿no? Entonces, por esa razón están estas pinturas que terminan con ese autorretrato que está ya simbólico, que es un alter ego, que se llamó Catalino,
que tiene 3 momentos, del primero del año 2016 en que lo pinté, con el ánimo de hacer una crítica al sistema artístico en el que estaba inmerso, pero que se enfrentaba al proceso de institucionalización y donde veía que precisamente el intelectual en general cada vez se alejaba más de otras órbitas de realidad que no sean las suyas propias. O sea, hay un autismo de la clase intelectual y de los artistas. Es lo que percibí y por eso representé a este campesino que es como monstruoso, como digamos hacer una suerte de metáfora, de simbolizar la manera en que para el urbano, por lo general, es visto aquel que es distinto, es extraño, es satanizado, ¿no? Mientras más alta la clase social o de alienación social, mayor es el insulto o la violencia con la que se trata a las personas diferentes. Eso lo pudimos ver en la pandemia, cuando en redes sociales muchas personas agredían verbalmente a los campesinos porque salían a vender, por ejemplo, a los vendedores ambulantes, acusándolos de irresponsables, de que iban a ser culpables de la muerte de muchas personas, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la respuesta de estas personas? Era simplemente: hay algo peor que morirse, hay muchas cosas peor que morirse y no llevarle comida a mis hijos, ¿no? Eso no lo entiende una persona que goza de los privilegios que le permiten estar en su casa encerrado durante la pandemia. El campesino, el vendedor ambulante, el campesino que vino a la ciudad, que tiene que salir a jugársela para vender, ¿no? Entonces eso es algo que yo lo veo muy distanciado de las élites intelectuales y de los artistas. Entonces por esa razón hice esa obra. Finalmente se exhibió en Quito y cuando regresó destruida, no sé por qué razón finalmente, y con muchos cortes, ¿no? Entonces la restauré y marqué las heridas, digamos, de la pintura con oro, y por eso se llama ahora, está exhibida aquí en una tercera versión, Catalino con cicatrices. Este cartel que dice "Arte no es pintura" también sirve para un poco representar, o mejor dicho, mostrar, haciendo memoria, cuando en el año 87, en que se inauguraba la primera Bienal de Pintura de Cuenca, en el contexto del gobierno de León Febres Cordero, los compañeros de Artefactoría y yo decidimos intervenir en esa primera Bienal de Pintura de Cuenca, y de hecho lo hicimos. Intervenimos de manera, en el caso de Marcos Restrepo y yo, intervenimos de manera clandestina. Javier Patiño durante la noche de inauguración de la muestra, entregando unas tarjetitas. Y bueno, lo que yo hice fue pintar en las paredes exteriores de los edificios sede de la Bienal, la noche anterior a la inauguración de la Bienal, carteles estarcidos con este texto: "Arte no es pintura", ¿no? Es decir, la primera Bienal de Pintura nació cuestionada de esa manera. Y claro, era por ordenanza municipal, era y la asignación presupuestaria para hacer netamente pintura. ¿Y qué sucede ya cuando habíamos pasado tantas cosas que aquí recién estén pensando en una Bienal de Pintura? Nos resultaba totalmente anacrónico, una actitud totalmente hasta violenta, si se quiere, ¿no? Desconocer todo lo que estaba pasando en el arte en todas partes, en América Latina misma. Con el paso del tiempo, la Bienal cambió. Y ahora ya no es una Bienal de Pintura, ya es una Bienal mucho más amplia, mucho más abierta, pero nació cuestionada por nosotros en ese momento. Entonces yo en esa época me negaba a pintar. Yo rechazaba totalmente la pintura porque consideraba que era una actividad más bien complaciente, que sirve o termina siendo decoración de interiores, ¿no? Hasta el día de hoy eso es algo que todavía no es un debate cerrado, eso todavía permanece una deuda que hay desde el campo artístico, desde la academia, desde los investigadores especializados y los teóricos, formular, ¿no? una línea de tiempo, una investigación completa, ¿no? sobre esta temática de una posible escuela, de que hasta dónde es posible, hasta dónde es relevante hablar de una escuela y todavía hablar de escuelas de pintura en este momento, ¿no? He querido mostrar, incorporar en la muestra, efectivamente estas producciones simbólicas que diríamos no me pertenecen, sino que están allí invisibilizadas por fuera de la burbuja urbana, y que, como es el caso de las comunidades. Y por esa razón, pues he querido poner en este caso, son textiles y un poco la historia
de mujeres campesinas, ¿no? Que por afecto las retraté porque yo trabajé con ellas, ya lamentablemente las dos ya murieron, ¿no? Y Ulberta Soriano, la última hilandera de Muey, o sea, son esas mujeres que todavía tenían, y quedan unas pocas abuelitas que todavía hacen telar vertical en la costa ecuatoriana, o Tarsila, que era una mujer realmente heroica, de esas berracas, de esas bravas que se caminaban kilómetros y kilómetros para pelear y protestar y le hacía frente a la policía sin miedo, ¿no? Y estas, por ejemplo, estos textiles hechos por las mujeres costureras de San Borondón, no de San Borondón Guayami, sino San Borondón el verdadero, ¿no? Son mujeres costureras que hicieron, por ejemplo, esto, ¿no? Unas palabras a partir de trabajar con esto. Y bueno, acá estas tres obras son más bien de los tres, de algunos de los maestros a quienes yo sí les rindo tributo porque influenciaron. Ahí sí puedo decir sí, las influencias, ¿no? En el caso de Juan Loyola, un artista venezolano que estuvo en el Ecuador, que yo lo conocí, ¿no? Y a mí me marcó mucho su trabajo. Era también así un berraco que trabajaba mucho con el tricolor, pintando tricolor venezolano sobre las chatarras de los carros abandonados en Caracas con el boom del petróleo. Eso comenzó a quedar muchos carros abandonados, venían la gente indigente, los deshuesaba y esas chatarras vacías quedaban ahí abandonadas. Entonces Juan Loyola las pintaba con el tricolor. Luego, con el paso del tiempo, no tenía que estar Juan Loyola y la gente de manera espontánea la pintaba, ¿no? Eso, y estamos hablando de los inicios de los 80. Yo conocí a Juan Loyola, tuve la suerte de conocerlo y me inspiró muchísimo ver un hombre tan valiente, ¿no? Haciendo esto. Lo metieron preso algunas veces, incluso cuando estuvo en la Bienal de Venecia por pintarla. Hizo algunas intervenciones y una de esas cogió y pintó unas palomas de la Plaza de San Marcos con el tricolor y lo metieron preso por eso. Rosenberg Sandoval es un artista de origen muy humilde, colombiano, ¿no? También de familia campesina, que trabajó marcando violencia, la marca de la violencia en la historia colombiana, ¿no? De lo simbólico colombiano. Me acuerdo en las lecciones que me dio una vez, me marcaron también fue: en arte no puedes hacer concesiones. Haces lo que tienes que hacer y tú sabes lo que tienes que hacer. El resto es decoración de interiores. Entonces, para mí eso fue una marca muy fuerte. Y luego está lo de Antonio Caro, un artista colombiano que ya falleció también, que asimismo era un tipo audaz que trabajó mucho vinculado con comunidades, viajando por América, y él hizo una obra que se llamó Todo está muy caro, porque haciendo un juego con su apellido, con su nombre, ¿no? Y entonces él ponía, en este caso, en Guayaquil todo está muy caro, pero él decía en Sao Paulo todo está muy caro, en Quito, en Buenos Aires todo está muy caro. Entonces lo que hice en homenaje a estos artistas, además de Judy Gutiérrez, la artista ecuatoriana radicada en México, que trabajó mucho con la cultura popular y de quien yo también tuve esa influencia de trabajar con la cultura popular, es que hice estas banderas que ustedes ven allí. Son estas banderas, ¿no?, que dicen, como completando la serie, la frase de Antonio Caro: en Guayaquil todo está muy, entonces está muy sumiso, muy infantilizado, muy políticamente correcto, etcétera, etcétera, ¿no? En esta vitrina hay prensa, hay periódicos de los años 80, ¿no? Que en esa época fue una época muy interesante. Yo por lo menos coleccioné esta prensa y era donde uno podía informarse de las cosas que ocurrían en el Ecuador, ¿no? Además de eso, he puesto ahí registros de algunas obras que pude realizar en esa época y he reconocido el trabajo de un joven artista que se llama Tony Balseca, que trabaja con la comunidad de Puná, ¿no? Y tiene un tiempo ahí haciendo gestión para que el municipio de Guayaquil le devuelva a la comunidad la piedra ritual que la tienen secuestrada, digamos, en el Museo Municipal, y que el municipio no la devuelve de pura arbitrariedad, prepotencia, ¿no?, y abuso de poder. Entonces Tony ha realizado una cantidad de actividades que le han llevado incluso a estar preso. Lo considero importante porque no hay un vínculo, digamos, estilístico, ni formal, ni pictórico, sino de un sentido del trabajo artístico, ¿no?
Y también incluí el trabajo de esta joven artista. El trabajo de Michelle Ulloa, en cambio, aborda la temática como con recursos publicitarios de la palabra, ¿no? En este caso, artista emergente. Es relevante eso porque ahora que estamos en una época en que el lenguaje se pone en cuestionamiento o es utilizado como una herramienta política, ¿no? En que lo políticamente correcto está tomando el lenguaje como herramienta, la palabra emergente sustituye, lo que yo veo, soy testigo de eso, de que la palabra emergente sustituye a la palabra joven. Entonces ya no hay artistas jóvenes, hay artistas emergentes. La clave está en que al utilizar la palabra o aceptar la palabra emergente, se está aceptando todas las reglas del sistema arte, de cómo está instalado el sistema arte en donde sea, ¿no? Pero es una forma de neutralizar también, o sea, pero también es una consecuencia, es un ciclo ahí donde van dándose todas estas cosas, ¿no? En el caso de la obra de Stefano No Rubira, es un artista joven también ecuatoriano, ¿no? Que viene desde la época del ITAE, un trabajo que hace muy interesante con Violeta de Genciana, que son especies de pinturas de sanación, ¿no? Eso me pareció también valioso porque él es propositivo en ese sentido a nivel de lo simbólico, proceder a una sanación. Ahí hay una acción, diríamos, de lo filosófico del pensamiento a la actuación. A la acción, y en este caso es una pintura que es autorreferencial, ¿no? Y finalmente está esta obra de acá. Lo que está aquí impreso es un documento que fue preparado para la OTAN, que tiene 1 año y medio más o menos de publicación, preparado por militares franceses, ¿no? Y que habla sobre el advenimiento o de las nuevas o las siguientes estrategias de guerra que ya van a ir tomándole la posta a toda la estrategia de las guerras simbólicas a través de los fakes o de la desinformación. Ya no es eso, sino que ahora es utilizar al intelectual, incluso al artista, y en el documento citan la guerra de Irak, en donde ya se utilizaron recursos que provienen de lo académico, llámese antropología, ciencias sociales, y en donde lo que se hace es que se guía para que se construya el conocimiento. En campos de guerra, digamos, que ya las guerras de ahora ya no son guerras, digamos, de escenarios bélicos, sino simbólicos y económicos, como sabemos, ¿no? Entonces me parece totalmente relevante para reclamar por una teoría crítica de la pintura, que me parece que es una de las grandes ausencias de nuestras escenas, de nuestro momento, ¿no? Una de las grandes ausencias a la que hasta ahora no se le ha dado una respuesta de ningún sector, ya sea institucional o no institucional, académico o no académico. Prevalecen, están ahí vigentes los elementos de, más bien las construcciones estructurales, que si bien no son de discurso, pero que no sostienen, que son las de corte religioso. Por eso que están allí, ¿no? Y los roles tradicionales y convencionales, ¿no? Que siguen vigentes.